¿qué tal? Bienvenidos a este podcast el cual se titula Huellas del Aprendizaje. Mi nombre es Joana Parra y me da mucho gusto que puedan escucharme a través de este podcast. Lo que buscamos en este espacio es hablar de muchas estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, hablar de estas actitudes que nuestros estudiantes van teniendo y ver de qué manera podemos transformar muchas de esas actitudes y transformar esas experiencias para que se vuelvan significativas y de esta manera lograr los aprendizajes que queremos a lo largo de cada periodo escolar. En este episodio vamos a hablar sobre la evaluación formativa como un proceso de acompañamiento, un proceso que busca darle un seguimiento a los aprendizajes del estudiante y cómo entender un poquito sobre todo ese proceso que el estudiante tuvo, humanizarlo, pero también orientarlo sobre ese mismo proceso que ese estudiante va teniendo. Cuando pensamos en evaluación, rápido se nos viene a la mente palabras como un examen, una nota final, una calificación. Pero en este episodio lo que yo busco es que veamos a la evaluación más como un proceso, como una retroalimentación, como un camino que el estudiante está recorriendo y que no termina en el final de ese camino, sino que ahí el estudiante se da cuenta de todo este proceso que fue construyendo, de todo este camino que fue recorriendo. Primero que nada, vamos a contextualizar un poquito esta parte de la evaluación, ya que pues la entendemos como el asignar una calificación. La evaluación sumativa, pues digamos que es la más conocida, es la más tradicional, es la que pues estamos acostumbrados a llevar a cabo. Incluso cuando a un estudiante le hablas de evaluación, a un padre le hablas de evaluación, él sabe qué es, qué calificación te sacaste o qué calificación me saqué. Entonces, el objetivo principal de la evaluación sumativa pues es precisamente hacer un resumen de todo lo que un estudiante aprendió, pero se va a medir en tanto un examen, se va a medir en tanto un trabajo final, un proyecto. No está analizando el proceso, no está analizando cómo venía el estudiante al inicio y cuál fue ese avance que obtuvo, sino más bien qué logró al final o qué, digamos, qué pudo memorizar o qué concepto le quedó de todo lo que se fue viendo. Una de sus características principales es que se aplica al final de una unidad o de un periodo, mide resultados, más no mide los procesos, cumple con una función de certificación o de acreditación y busca responder a la pregunta de cuánto aprendió. Cuando yo le aplico un examen de todo lo que vimos, ahí me doy cuenta qué tanto aprendió. Si el estudiante está realizando el examen, él de sus conocimientos, de lo que pudo memorizar o de lo que pues aprendió. Hay, digamos, algunos contras de este tipo de evaluación. No quiere decir que sea una manera mala de evaluar, pues es lo que hemos estado haciendo durante muchos años y actualmente lo hacemos. Pero sí es importante entender que no debería de ser el único método para evaluar. No debería de ser la única manera de ver al estudiante el qué tanto aprendiste me lo vas a demostrar en un examen, sino más bien tendría que complementarse con esta parte de la evaluación formativa, que es la que sí se fija en el proceso, que es la que sí está analizando los avances que el estudiante va teniendo, que es la que ve cómo viene el estudiante en un diagnóstico, ve cómo avanzó a medio trimestre y cómo terminó al cerrar ese periodo. ¿Cuál es, digamos, una de las problemáticas de la evaluación sumativa? Pues que deja al estudiante sin guía y al final de cuentas, pues solamente se fija en lo que aprendió. Convierte el error en fracaso, es decir, tuviste un error y ahí está marcado tu error. ¿Por qué? Porque no aprendiste, porque no supiste. No hay como esta visión del área de oportunidad, no hay esta visión de que de ese error se puede partir para aprender. Alimenta esto de la ansiedad en muchos estudiantes y también la comparación, el que mira, él sacó 10 y tú sacaste 7, él sacó más calificación que tú. Entonces esto es parte de una cultura que en educación que tenemos de hace muchos años, que no está mal el calificar con un número, pero sí está bien complementarla con la evaluación formativa. Una de las características es que esta se fija 100% en el proceso, en todo el avance que el estudiante va teniendo y que al final la calificación pues no es tan importante siempre y cuando se aprenda de ello. Es decir, ¿cuál fue esa dificultad que tuvo el estudiante? Entonces aquí me voy a enfocar y de aquí voy a intentar avanzar para que el estudiante también tenga un avance, ¿no? Observa el proceso
no solamente el resultado. Ofrece retroalimentación específica porque estoy viendo cuáles son esas áreas de oportunidad de cada estudiante y puedo retroalimentar con técnicas, con estrategias que puedan servir, pero para cada uno, ¿no? Es orientadora, ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje y responde a la pregunta: ¿cómo estás aprendiendo y qué necesitas para avanzar? Vean la diferencia entre qué aprendiste o qué tanto aprendiste, sino más bien cómo lo aprendiste. ¿Qué estrategias aplicaste? ¿Qué hiciste para poder lograr esto? ¿Y qué necesitas para seguir avanzando? Esto pone a reflexionar el aprendizaje, pone a reflexionar a los estudiantes sobre cómo estoy aprendiendo y qué necesito hacer para poder seguir avanzando, cómo está funcionando mi proceso, porque sabemos que no todos aprenden de la misma manera, lo he mencionado muchísimo en otros episodios. Pues esto es individual porque todos tenemos maneras únicas de aprender. Esta evaluación pues se enfoca específicamente en el proceso individual de cada estudiante. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, no estamos hablando solamente de que el estudiante recuerde algún concepto o recuerde algún tema que hayamos visto en clase, sino más bien necesitamos que él conecte este aprendizaje o este saber con su vida. De qué manera lo va a relacionar y cómo le va a funcionar fuera de la escuela esto que está aprendiendo. Quiero compartirles algunas estrategias prácticas y fáciles que podemos implementar para poder lograr mayormente esos aprendizajes significativos, esos aprendizajes que queremos lograr dentro de las aulas. Tenemos que conectar lo que vamos a enseñar con los saberes previos de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que ellos ya saben de este tema? Podemos aplicar algún tipo de mapas conceptuales iniciales, alguna lluvia de ideas para activar conocimientos, preguntas detonadoras sobre ¿qué sabes sobre esto? Mini encuestas o formularios que hablen sobre el tema para tú ir recolectando esa información que ellos tienen sobre ese tema. De ahí pudiéramos partir o iniciar para planear alguna clase o para empezar a trabajar el tema dentro del aula. Esto puede funcionar porque un estudiante aprende más cuando puede relacionar, cuando puede conectar un conocimiento o un saber con algo que ya sabe, con algo que ya tiene. Si lo conecta, va a ser mucho más fácil que él lo pueda dejar ahí y que este aprendizaje sea mayormente significativo y que no lo olvide. Es importante que empecemos a hacer una conexión entre los saberes, entre los temas que vamos a trabajar con problemas que sean reales, problemas que nuestros estudiantes puedan estar enfrentando en su vida cotidiana, porque de esta manera va a haber, digamos, un mayor entendimiento, pero también al haber esta relación, al encontrarle utilidad a lo que el estudiante está aprendiendo, se va a generar mayormente un aprendizaje significativo. Esto lo hablé en el episodio del aprendizaje por medio de proyectos. Si nosotros presentamos un dilema, un caso real, incluso hablamos de algún problema que estemos observando ahí y podamos incorporar un contenido, esto será mayormente significativo para él. Además que va a traer más la atención porque va a pensar o se va a sentir identificado con este problema, con este tema, y le va a interesar escuchar a ver de qué manera lo puedo solucionar o qué es lo que puedo hacer, qué alternativas tengo. Por ejemplo, en la disciplina de geografía vienen contenidos relacionados con la contaminación ambiental. Ahí viene específicamente la parte del reciclaje. Hablamos de reciclaje, explicamos qué es el reciclaje, cuáles son esas ventajas y esos beneficios de reciclar. Y también hablamos un poco sobre la problemática de la contaminación. Sabemos que la contaminación pues es un problema social y mundial. Sin embargo, lo contextualizamos un poquito más al entorno, pero para hacerlo más claro para ellos, nos vamos a la escuela. ¿De qué manera podemos decir que la escuela está contaminada? ¿De qué manera podemos decir que no reciclamos? ¿De qué manera podemos decir que no estamos contribuyendo a acabar con la contaminación dentro de la escuela? De ahí parten preguntas, parten sugerencias, algunas estrategias o actividades que podemos realizar para evitar que la escuela, digamos, tenga basura, o buscar la manera de que ellos aprendan a separar la basura orgánica de la basura inorgánica. ¿Qué estrategias podemos implementar dentro de la escuela para que después ellos puedan hacerlo fuera de la escuela y estén contribuyendo a esta problemática que al final de cuentas forma parte de nuestra sociedad?
Otro ejemplo puede ser los trabajos en equipo, es algo que siempre menciono porque me gusta mucho que haya interacción entre ellos, ya que sabemos que no todos tienen las mismas ideas y a la hora de ellos tener una opinión y ver que hay compañeros que tienen diferentes opiniones y que ellos pueden dialogarlo de una manera pacífica, de una manera sana, tranquila y empática, esto para mí es aprendizaje y está enseñando que fuera de la escuela pueden surgir situaciones donde tengan que dialogar con alguien que a lo mejor no está con la misma opinión, pero aún así se respeta y aún así se acepta. Sin embargo, pues también es importante saber defender la postura, saber defender las convicciones que cada estudiante va a tener. Al mismo tiempo está enseñando esta parte de la convivencia dentro de las aulas. También se pudiera asignar ya sea una exposición o el que ellos dirijan una clase, se les asigna un tema y a cada miembro del equipo se le asigna literalmente una parte de ese tema donde cada uno se va a enfocar en esa parte y al final, a la hora de presentarlo, entre todos van a hacer, digamos, la explicación general, pero cada uno aportando su parte. Digamos que esto sucede cuando dejamos trabajos en equipo y se lo dividen y cada quien hace su parte. ¿Qué pasa cuando uno no cumple con esa parte? Pues a lo mejor el equipo no puede tener el trabajo completo o a lo mejor el equipo pues no puede participar porque o faltó la cartulina o faltó lo que el compañero no hizo. Entonces aquí es más como para darles esta responsabilidad de que todos tienen que aportar algo para que pueda salir en conjunto un tema. Esto al mismo tiempo estaría enseñando esta parte de la responsabilidad, del trabajo en equipo, del respeto al trabajo por el otro. No tanto como cómo les quedó al final el tema, si lo completaron o no lo completaron o si cómo se escuchó. Más que nada el objetivo de esta dinámica sería en cómo se desarrolló el equipo con las actividades y con lo que tenían que realizar, asignar roles a los miembros del equipo, ya sea que uno se encargue de asignar la actividad para cada compañero, que otro se encargue de pues quizás investigar la información, que otro se encargue de investigar a lo mejor las imágenes o lo que vayan a ocupar para el tema, que otro se encargue de tomar nota de lo que están trabajando, porque yo siempre les pido un reporte sobre cómo trabajaron, quiénes fueron los que trabajaron, qué me pueden decir del equipo, cómo les está yendo, porque al final de cuentas es trabajo en equipo, pero yo estoy atenta a cómo se está desarrollando ese equipo. Si veo que se están poniendo de acuerdo, que sí están trabajando, que sí están aportando todos los miembros, y me acerco y pregunto cómo van con el equipo, qué les está pareciendo, se sienten cómodos. Entonces sí pido como parte del trabajo un reporte de todo lo que se hizo durante el tiempo que se estuvo trabajando en equipo, de qué manera estamos evaluando formativamente con estas dinámicas. Por ejemplo, cuando terminamos una actividad, podemos decirle al estudiante, ¿me puedes decir qué aprendiste hoy de todo lo que hicimos? O qué te queda o con qué te vas, porque de esta manera él se está dando cuenta cuál es ese aprendizaje. No debemos como que dejar el tema y decir ya, vamos al otro y lo que sigue, sino más bien hacer una reflexión sobre, a lo mejor si no quieres que lo diga de manera verbal enfrente de todos, pueden escribirlo. Vamos a escribir un diario de aprendizajes donde tú me vas a escribir al final de cada clase qué aprendiste hoy. Que ellos también como que se vayan acostumbrando a esta parte de hacer esa reflexión. Es importante también no limitarnos a una tarea, no limitarlos a una cosa. Si yo, por ejemplo, estamos trabajando un tema y me gustaría que aprendiéramos sobre un tema, no me gustaría limitarlos y decirles, me van a hacer un resumen de este tema. Limitarlos a que solamente van a hacer un resumen y lo van a escribir y lo que entendieron. Sino más bien darles otras opciones, como si no lo quieres escribir, puedes grabar un audio, puedes grabar un video, puedes hacer una reseña, puedes hacer un esquema donde me representes a qué se refiere el texto o cuál es la idea principal. Darles estas opciones, darles libertad para que ellos decidan, abrirles ese panorama de que no es la única manera de presentar información. Y además estaríamos favoreciendo los estilos de aprendizaje porque no todos aprenden de la misma manera. Entonces, esto sería como una estrategia que a mí sí me ha funcionado y creo que es buena el que no los limitemos a que solamente se haga una cosa,
sino más bien ofrecer esas estrategias para que en su momento ellos también tengan, digamos, de dónde tomar estrategias y otro tipo de técnicas para que ellos aprendan. Cuando nosotros empezamos a trabajar y evaluar de manera formativa, estamos revelando esos conocimientos previos que nuestros estudiantes tienen. Porque cuando nosotros hacemos esas preguntas detonadoras sobre algún tema, esas preguntas y esas respuestas que ellos nos dan nos están diciendo qué es lo que ellos ya comprenden, qué confusiones tienen y cómo podemos ajustarlo a la estrategia que vamos a aplicar. Es decir, se activan los saberes previos y de alguna manera vamos a trabajar sobre lo que ellos ya saben y cómo lo vamos a ir relacionando para que haya un mayor aprendizaje. Si queremos ofrecer nuevas opciones, si queremos ofrecer nuevas rutas, proyectos que sean mayormente flexibles para ellos, necesitamos saber cómo va cada estudiante, cuál es el avance que van teniendo y cómo vienen, cuál es ese diagnóstico que traen. Para eso es importante realizar una evaluación formativa y de esta manera vamos a poder plasmar un mapa sobre esos aprendizajes, este diagnóstico y cómo voy a ir o qué rutas voy a ir tomando, ¿no? Entonces, cuando vamos observando también la motivación, observamos la participación de ellos y el nivel de compromiso que ellos tienen, digamos que también estaríamos evaluando esas actitudes que ellos tienen, porque así lo estaríamos haciendo de una manera cualitativa, pero al final de cuentas es parte de ese proceso y de ese avance que ellos tienen. Cuando aplicamos estrategias para lograr aprendizajes significativos, digamos que estas no funcionan por sí solas. El motor es la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque se conectan con los saberes que ellos tienen, pero nosotros tendríamos que estar evaluando desde el inicio para darnos cuenta de esos saberes, para darnos cuenta de ese avance que ellos van a tener. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿qué sabes sobre esto? Estamos evaluando ya desde ahí, una evaluación diagnóstica. Esa información inicial nos permite ajustar la clase y construir puentes reales con el conocimiento que ellos ya tienen. El andamiaje es imposible sin evaluación formativa. Solo sabes cuándo ofrecer apoyo o retirarlo si sabes y si conoces cuál es ese avance que el estudiante va teniendo. Entonces, la evaluación formativa nos guía para poder nosotros hacer ese apoyo o ir dejándolos para que ellos vayan aprendiendo o vayan avanzando solos. Otra parte que sería el aprendizaje colaborativo. Aquí se produce de manera natural. ¿Por qué? Porque dejamos a los estudiantes que se desenvuelvan como ellos se sientan más cómodos, que desenvuelvan el rol o el papel que ellos, pues son auténticamente en un equipo. Entonces esto sería un aprendizaje natural y no forzado. También es parte de esta evaluación. Nosotros tendríamos que estarnos dando cuenta de esas actitudes que ellos toman dentro de los equipos. Pues las emociones también se evalúan. Y el desarrollo humano y la educación humanista pues habla 100% de esto. Tendríamos que observar la participación, el entusiasmo, la motivación, la disposición, el compromiso que los estudiantes tienen para poder ajustar las dinámicas y las propuestas. Cuando podemos conectar a la evaluación formativa y poder conectar estos aprendizajes significativos, digamos que estamos creando ambientes donde los estudiantes no solamente van a aprender, sino también van a comprender, van a aplicar, van a reflexionar, pero sobre todo van a crecer. Y de esta manera estaríamos dejando huella en el aprendizaje. Los invito a que se suscriban a mi canal, ya que yo también tengo mucho que aprender de esas experiencias positivas de muchos docentes que, como yo, buscamos transformar la educación, pero sobre todo transformar las experiencias que nuestros estudiantes tienen y volver las experiencias que no olviden y experiencias que los hagan crecer. Gracias, nos vemos la próxima.